Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas, Buenas. profe, Bien, ¿tiene alguien que está pidiendo el email de alguien para solicitar constancia? bueno, muy bien. Bueno, buena pregunta. Aquel que no ha recibido todavía la constancia, bueno, me envía un mail, yo ahora le pongo el mío directo y a más tardar mañana, hoy capaz que de tardecita yo le envío la constancia a aquellos que no la han recibido, ¿bien? Creo, Ok, creer gracias. que es la minoría, ¿no? Bueno, ahí está el mail, o sea que el que se quedó sin constancia me manda directamente y bueno, ahí va a tener su constancia correspondiente, ¿bien? Bueno, bien, del estudio del derecho, de la historia del derecho, nosotros habíamos realizado una línea temporal de cual íbamos a recorrer diferentes épocas históricas, ¿no? Eh, Hablamos de un principio, hablamos del derecho romano, bueno, hoy nos toca hablar de otra nueva etapa, ¿no? Otra parte del derecho, otra parte del curso en el cual vamos a tratar de extraer o analizar diferentes características a las que fueron o las que pudimos descubrir en el estudio del derecho romano. Bien, nos va a tocar el estudio de la Edad Media, ¿bien? ¿Cómo vamos a dividir el estudio de la Edad Media? Bueno, en la clase de hoy vamos a dar un panorama muy general, o no muy general o general, de de lo que fue la Edad Media, ¿no? ¿Cómo la podemos caracterizar? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuáles fueron sus condiciones? Y bueno, en la clase próxima del jueves nos vamos a centrar específicamente con lo que fue el derecho medieval, ¿no? El derecho existente en la Edad Media, ¿bien? O sea que en la clase de hoy, características principales de la Edad Media y en la próxima clase vamos a hablar de las características del derecho medieval, ¿bien? Permiso, ¿Sí? ¿tendremos ¿Sí, Gonzalo? diapositivas? No, hoy no tenemos diapositivas, pero yo les voy guiando y voy a tratar de ser bastante esquematizado en los conceptos para que ustedes no se pierdan, ¿bien? Ok, ¿Sí, Gonzalo? gracias. Bueno, sí, Gonzalo. Hola. No, yo tenía las dudas que si ahora que vamos a empezar a hablar de lo que es Edad Media, ¿en qué parte del curso, del PDF de curso de historia tenemos que ir? Porque a mí me parece como que es la página 503, las formas de talión simbólico en la Edad Media y en la época moderna. No, en realidad no sé, no, el tema del PDF no sé, no, yo no tengo idea. Pues capaz que no se puede, pero yo le digo el libro de Álvaro, está dentro de medieval, dentro de Edad Media, ¿no? Después, luego del derecho romano aparece Edad Media, ¿bien? Yo lo tengo está dentro del índice, ¿no? De Edad Media a partir de la página 527, ¿bien? Bueno, muy bien, entonces, hablemos de esta Edad Media. Va a ser una charla, más que una clase, va a ser una charla de lo que fue la Edad Media. ¿Qué es la Edad Media para ustedes? ¿O qué recuerdan? ¿O qué característica le viene a la cabeza? ¿O cómo podemos, más que nada, cómo podemos situar, cómo podemos definir a la Edad Media? ¿Qué es esto de la Edad Media? ¿Qué les parece? ¿O qué se acuerdan? ¿O qué conocimientos tienen? ¿Qué es la Edad Media? A ver, Gonzalo, quedaste con la mano levantada. No, no, esta vez la bajé y la volví a subir Ah, para dale, hablar perfecto. de lo que Dale. yo sé. El proceso de la Edad Media fue principalmente una época que se dio desde, no me acuerdo, si no estoy mal, desde el 1400 por ahí hasta
las primeras revoluciones liberales, lo que es la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, que se da, si no estoy mal, hasta esa época, que está Bien, caracterizada también por ciertas formas de gobierno en lo que se caracteriza la monarquía. Grandes reinos de Europa, principalmente. bien, ahí te me salteaste una época, porque ahí ya hablaste más de la época moderna de lo que es la Edad Media, pero bien, me quedo con eso de época histórica, ¿no? Primero que nada, es una época histórica. A ver, Nicolás. Sí, yo iba a comentar que es un periodo histórico que abarca más o menos 10 siglos, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 456 después de Cristo y hasta el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla en el año 1492. Y diría que las características principales fueron el poder de la iglesia como predominante, una economía principalmente agraria y el que el sistema era un sistema feudal, por así decirlo. Bien, bien, perfecto. A ver, Julieta. Buenas. Yo iba a decir que fue el auge del sistema feudal y que se divide yo recuerdo que eran dos etapas, Baja Edad Media y creo que era Alta Edad Media y no me acuerdo si había otro en el entremedio, no lo puedo recordar, pero sí que se dividía en diferentes etapas porque había diferentes cambios. Uno era más, como decía el compañero, primero la caída del Imperio Romano en Occidente. em, Después vino el auge del sistema feudal y después, bueno, con los cruzados y el poder de la iglesia empezó la Alta Edad Media, si no estoy mal. Bien, al revés. Primero fue la alta, después fue la baja, pero muy bien. Esa es la idea, ¿no? Empezar con los conceptos que nosotros tenemos y, bueno, tratar de ordenarlo, ¿no? Primero Edad Media, ¿no? Cuando hablamos de Edad Media, bueno, ahí ya su propio nombre nos está situando como una parte, ¿no? Como que está en el medio de dos etapas diferentes, ¿bien? Edad Media, primero que nada, como en agrupación de un específico tiempo histórico, de una época histórica, ¿bien? ¿Cómo se divide la historia, no? Porque la Edad Media es una de las cuatro grandes etapas que generalmente se divide la historia para su estudio, ¿no? Como toda clasificación, como toda división, ¿eh? es subjetiva, ¿no? Es arbitraria. Pero bueno, generalmente los estudiosos de la historia tratan de dividir a esta historia en cuatro grandes etapas, la cual una de ellas es justamente esta Edad Media, que lo dijeron muy bien, desde el siglo V al siglo XV aproximadamente. Pero como principio tienen las cosas, es ubicarla cronológicamente en esa línea histórica, ¿no? Que no es solo línea histórica de la ciencia histórica, sino también de la ciencia de la historia del derecho, ¿bien? ¿Cómo dividimos la historia? Primero que nada, ¿cuándo empieza la historia? ¿Empieza con el comienzo de la humanidad o desde cuándo comienza esta línea histórica, esto llamado historia? A ver, Luciano. No, yo iba a decir que tenemos la prehistoria y la historia. La prehistoria que se ubica el paleolítico y el neolítico. Y después en la historia está la edad antigua, la edad media, la moderna y la contemporánea. Bien, perfecto, exacto, muy bien, Luciana, exacto, ¿no? ¿Y desde cuándo cuándo nace la historia o cuándo empezamos a considerarla como historia? A ver, Morena. Si no estoy mal, desde la invención de la escritura, ¿puede ser? Bien, exacto, bien. Esa es el gran mojón, ¿no? El gran cambio para considerar a partir de la invención de la creación de la escritura y la historia, ¿no? Todo lo que viene atrás de la historia lo podemos considerar prehistórico. Bueno, ¿no? Aproximadamente en el 3500 Cristo en la región de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, bueno, se considera como el inicio de la escritura y por lo tanto el inicio de la historia. Bueno, desde ese 3500 aproximado Cristo hasta la actualidad, ese tiempo histórico, como lo dijo muy bien Luciana, se divide en cuatro grandes etapas, ¿no? Que son
primeramente es una clasificación, como le dije, arbitraria, subjetiva. Y desde y esa misma clasificación de cuatro etapas, ¿desde qué punto de vista está realizada o está hecha esa clasificación? ¿Qué es lo que tiene en cuenta esa clasificación? ¿Desde qué perspectiva está hecha? A ver, Luciana. No, yo no sé si te referís a esto, pero quizás como de una visión más eurocentrista. Claro, exacto, exactamente, ¿no? Nosotros la damos como la división de la historia de la humanidad, pero en realidad no es la historia de la humanidad, es la historia desde un punto de vista europeo occidental, ¿bien? Que no podemos negar la influencia que tiene en nuestra cultura estas diferentes etapas históricas, pero nunca hay que eh, soslayar o dejar de ver esa mirada, ¿no? Esa clasificación parte desde Europa, de esa cultura, ¿no? El mundo no era solo Europa, el mundo no era solo la Edad Antigua, la Edad Media, la moderna y la contemporánea. Bien, había un mundo oriental, estaba en nuestro territorio americano también otra forma de crecer, una otra forma de desarrollarse. Bien, entonces, tomando esa clasificación eurocentrista, como dijo muy bien Luciana, bueno, dividimos, ¿no? La época antigua desde el comienzo de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, la caída de Roma. ¿Eh? En el 476 después de Cristo, ¿no? Ese es el primer quiebre histórico, ¿no? Se termina el mundo antiguo, y nace justamente la Edad Media, ¿bien? Esta segunda etapa, que también obviamente la vamos a caracterizar, desarrollar, se entiende que termina en el siglo XV, ¿no? Algunos toman en cuenta la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? El Imperio Romano de Oriente que sobrevivió 1000 años más que el Occidente, ¿bien? El llamado Imperio Bizantino, Bizancio, ¿no? La actual Estambul, Constantinopla cae en 1453 después de Cristo. Bien, ahí podemos tener el mojón, el quiebre de otra etapa histórica. Algunos consideran que el paso de la Edad Media a la Edad Moderna se da por el descubrimiento de América o por las reformas protestantes de la Iglesia Católica. ¿Bien? Esa tercera etapa, que es la Edad Moderna, se termina con la Revolución Francesa, ¿no? 1789. Y a partir de la 1789 hasta la actualidad, se entiende que estamos en la historia contemporánea, ¿no? Existen autores que ven una posmodernidad o algunos que entienden que hay una modernidad tardía, o sea que existe todavía la modernidad, pero bueno, en líneas generales, como para ubicarnos, bien, podemos dividir en esos dos espacios, ¿bien? Cuatro espacios, perdón. Bueno, bien, ¿y qué características de esta Edad Media que tiene? ¿No? ¿Qué es lo que produce el comienzo de la Edad Media? Obviamente la caída del Imperio Romano de Occidente, pero ¿alguien sabe por qué cayó este Imperio Romano? ¿Cuáles fueron las causas? Fueron varias causas, pero ¿alguien se acuerda de eso? De este pasaje, ¿no? Nosotros estudiamos el derecho romano como el derecho de en esa última etapa del imperio, una extensión bastante abarcativa de lo que era Europa y el norte de África y parte de Asia. Bien, cómo se pasó de ese gran imperio a esa caída por parte de los bárbaros en el 476? Bien, ¿qué causas produjeron ese rompimiento? ¿Alguna vez lo estudió en el liceo? A ver, Nicolás. Yo me acuerdo que habían dicho, creo que se había dividido en dos el imperio para facilitar la administración y eso facilitó, y después que había muchos saqueos en Roma también. Bien, perfecto, bien. Es Bueno, lo que ahora me vamos a ver acuerdo. varias causas, pero eh, una situación que denotó esta crisis fue justamente la división del imperio, ¿no? Teodosio en el 395
dividió el imperio, su sucesión lo dividió en dos hijos. Bueno, para que no hubiera problemas, dividió entre el imperio romano de Occidente, Honorio, a su hijo Honorio, y el Imperio Romano de Oriente a su hijo Arcadio. Bien, eso fue en el 395. Bien, pero antes, después de el esplendor de Roma o su mayor potencial económico y civilizatorio en el siglo II después de Cristo, bueno, empezaron a haber problemas. ¿Cuáles fueron esos problemas? Por ejemplo, eh, la dimensión que había tomado ese imperio, ¿no? Esa magnitud territorial del imperio romano llevó al problema de cómo gobernarlo, ¿no? Cómo controlar toda esa extensión, ¿no? Algo que es más abarcativo, más chiquito, bueno, es más fácil controlarlo, pero cuando algo crece tanto, bueno, esa es una gran dificultad práctica, ¿no? Poder controlar todo lo que era ese imperio, ¿bien? Y otra de las cosas es la mala administración estatal de Roma, ¿no? Aparece la corrupción, aparecen los gobiernos que actuaban para beneficio propio y no por beneficio colectivo, y bueno, esa corrupción, esa forma de dilapidar los recursos públicos también fue rompiendo con ese esplendor que tenía Roma. Sí, a ver, Rafaela. Gracias. A mi ver, creo que fue cuando Marcos Aurelius dejó el poder a su hijo Commodus, y esto fue un gran cambio en el poder romano, porque antes era solamente los más hábiles que tenían el poder en Roma, y fue la primera vez que se pasó a un hijo, como hicieron en las monarquías posteriores, y dicen que Commodus no tuvo una buena administración, y que se empezó ahí la decadencia del Imperio Sí, Romano. ese está bien, está bien. Ese puede ser uno de los factores. Como es un proceso mucho más largo, bueno, ahí la mala actuación de un gobernante no va a ser mella en todo lo que era el esplendor. Fue algo que se fue acumulando, ¿bien? Pero está muy bien. A ver, Martina, sí. Profe, también puedo, cito también el auge del cristianismo. A ver, ¿en qué sentido como crisis? ¿Vos decís como causa de la caída de Roma? Sí, como un inicio de algo que pudo haber después como crecido. No, no, no lo podríamos ubicar como directamente como la causa de la caída del imperio, ¿no? Vamos a ver justamente en la Edad Media, esta Iglesia Católica va a tener puntos a favor, también en contra, pero en la caída, en ese desgaste del imperio, bueno, no lo podríamos establecer como uno de los puntos importantes de esta caída, ¿cómo es la palabra? No me sale, tan importante. Esta caída de Roma, esta forma de perder importancia, de perder fuerza. Bien, a ver, Gonzalo. No sé si ya se dijo, pero como causalidad final fue la abarcación del Imperio Otomano, es decir, la conquista del Imperio Otomano a justamente el Imperio Romano. Bien, eso ya estamos 1000 años después, ¿no? El Imperio Otomano es el que toma el Imperio Romano de Oriente. Acá terminamos en el de Occidente, ¿no? Pues justamente el cambio para la Edad Media. eh, Eh, el cambio para la Edad Media fue la caída del Imperio Romano de Occidente y no de Oriente. Detrimento era la palabra. Si no, no iba a poder seguir hablando. Detrimento. Bien. Bueno, muy bien. Y después, una de esas situaciones internas, por eso se dice que el Imperio Romano implosionó. ¿Qué es implosionar? Bueno, es que la explosión viene de adentro, no es que se tira algo de afuera, ¿no? Gran parte fue una implosión del imperio justamente por eso, por la administración, por la organización, por la extensión, ¿bien? Si tomamos causas externas, ¿eh? Podemos tomar la aparición de los pueblos bárbaros. ¿Qué eran los pueblos bárbaros? ¿Se acuerdan?
¿Quiénes eran los pueblos bárbaros y cómo influyeron en esta caída de Roma? A ver, Gonzalo. Lo dijeron en el chat, pero sí, eran los pueblos germánicos que venían desde, si no estoy mal, desde más de la parte oeste europea, que justamente se le dice bárbaros porque cuando los romanos principalmente los escuchaban hablar, escuchaban mucho la palabra sentían la consonante va, entonces decían va, 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 y ellos pensaban que por eso le empezaron a decir bárbaro, porque cuando hablaban se sentía principalmente la letra ba. Claro, ellos entendían, escuchaban como un balbuceo, ¿no? Entonces de ahí está muy bien, ¿no? La palabra bárbaro tiene eso de balbuceo, ¿bien? Exacto, eran pueblos del norte, pueblos guerreros, ¿no? Pueblos que no tenían nada que ver con esta herencia, con esta evolución de Roma, ¿no? Que se fueron instalando alrededor de Roma, ¿no? Esto es un proceso que fue evolucionando, que estos pueblos bárbaros empezaron a instalarse a las afueras de Roma. Y bueno, esa instalación de estos pueblos generó mucho miedo, generó muchas batallas, generó muchos desencuentros. Por ejemplo, ¿no? En el sur oeste estaban los ostrogodos y los visigodos, ¿bien? Que estaban en el límite suroeste del Imperio Romano, ¿bien? ¿Qué pasó? Apareció otro pueblo bárbaro llamado los Hunos con H, no sé si lo escucharon hablar alguna vez, que eran pueblos más violentos y más guerreros, ¿no? Entonces fueron y atacaron a estos ostrogodos y visigodos que no tuvieron otra posibilidad que entrar en el Imperio de Roma y empezar a convivir directamente o adentro del imperio con los romanos. Bien, entonces cada vez más esa presión de los pueblos bárbaros empezó a hacer fuerza y a introducirse en la vida de Roma. Bien, todo este proceso, que es un proceso que duró décadas, que duró muchos años, bueno, termina justamente con la caída en el 476 de la capital Roma. Bien, ya había sido saqueada Roma, ya había sido trasladado el gobierno principal, el emperador a Rávena. eh, por eso les digo que siempre, es un proceso, no es que de un día para el otro ocurrió todo. Bueno, el desencadenante, bueno, fue la caída del imperio, la toma de Roma por Odoacro, que era uno de los líderes hunos, de esta tribu huno. Bien, entonces el 4 de septiembre del año 476 cae Roma y bueno, se entiende que a partir de esta caída de Roma ¿eh? comienza la Edad Media. No se terminó aquello, todo que habíamos estudiado, ¿eh? Toda esa civilización, toda esa evolución que había tenido la civilización desde antes de Cristo, termina justamente en este imperio occidente. Mucha civilización, muchas personas se trasladaron, ¿no? Del imperio romano de Occidente, de Roma, hacia Constantinopla, el imperio romano de Oriente, ¿bien? Bueno, entonces, más o menos eh, dimos una pincelada del comienzo de la Edad Media. Bien, ahora vamos a hablar un poco de las características de la Edad Media, ¿no? ¿Cómo la consideran ustedes o qué idea tienen de la Edad Media? Como le dicen de la Edad Media, ¿no? Algunos hablan de una etapa oscura. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra medieval, la palabra Edad Media? ¿Qué les parece? ¿Qué características puede tener esta Edad Media? Bien, a ver, Candela. Ahí se escucha Sí, perfecto. que es una edad oscura porque a diferencia, por ejemplo, luego, ¿no? Los historiadores cuando ven la edad moderna, ven una época de muchos desarrollos tecnológicos o de científicos, mientras que la Edad Media se encuentra más eh, afectado bueno, no sé si afectado, pero tiene como el cristianismo como
como el eje central de las ideas y también ahora no me sale la palabra, pero como había una explicación más de la magia también y de esas ideas y no tanto como un desarrollo Metafísica. científico Bien, de las ideas o filosófico también. bien. A ver, Juliana. Yo tengo entendido que es una etapa como de estancamiento, se le entiende así, y contrasta, o sea, la parte de oscuridad que se le atribuye, creo que contrasta con lo que después viene, que es la iluminación, ¿no? Y con el Renacimiento y con toda una etapa de descubrimiento, así como, sobre todo a nivel intelectual, de desarrollo intelectual. Y la Edad Media creo que no tuvo grandes avances, por lo menos intelectuales o en arte o en desarrollo general. Bien. A Esa es ver, mi Martina. idea. Perfecto, perfecto, bien. Era para agregar que está el teocentrismo en todo el ámbito social y la monarquía, que es la que gobernaba, y el feudalismo como moneda de cambio. Así que vos eras trabajador para el noble o el monarca y no podías salir, digamos, de tu territorio o digamos, de tu ciudad porque había muy poca movilidad social también. Entonces, dificultaba también el comercio. Bien, perfecto. A ver, Luciana. No, en realidad yo quería agregar, hablando del factor religioso, el tema de la Inquisición también, de todas las personas que fueron perseguidas por la iglesia, por sus ideales y torturadas, y también cómo predominó la iglesia en esta etapa en general. Bien, perfecto. A ver, Micaela. Yo, complementando con lo que decían mis compañeras sobre Dios, sobre la religión, es que había como un monopolio de las ideas en base a la religión y los monarcas, que eran como una muestra de Dios en la tierra. Entonces todas las personas estaban a disposición de tanto lo de la religión como de los monarcas, entonces también había una concentración de poder y de dinero en ellos, entonces la población en sí vivía en condiciones de extrema pobreza y casi que inhumano también. Bien, perfecto. A ver, Santiago. Sí, yo quería agregar que a lo del feudalismo, lo de la sociedad estamentaria que se organizaba en estamentos con el clero y los privilegiados que tenían derechos y no pagaban impuestos, y después con estaban los privilegiados que eran los que trabajaban y pagaban impuestos y no tenían derechos. Y quería decir que se organizaban como en pequeños reinados y con murallas, con este miedo a las invasiones que se estaban dando por los bárbaros y otras civilizaciones, que los va a diferenciar de de la otra edad moderna que viene después. Bien, perfecto. A ver, Nicolás. Bueno, vamos a ver, Rafaela. Gracias. Lo que quería decir también, esta es más mi opinión, es que Ujú. tuvimos un retroceso del conocimiento, las personas volvieron hacia atrás, porque tuvimos muchas descubiertas en la época principalmente del Imperio Romano, fue una época con muchas descubiertas y arquitectura y filosofía también con los griegos y volvimos hacia atrás con mucho del enfoque muy grande en la religión y muchos dogmas sociales. Otra cosa fue la cuestión social, que por ejemplo era muy buen y era súper normal en la época del Imperio Romano que los hombres tuvieran relaciones con otros hombres y después esto se torna un pecado y se cambia todo. Y creo que una razón muy grande para esto es que cuando se cae el Imperio Romano del Occidente, la sociedad estaba muy corrompida, mucha depravación, y las personas vieron esto como una destrucción de la civilización, se cayó, se murió.
y fue medio que, que tuvieron que volver hacia atrás para mejorar y como se reconstruir después de la queda de un gigante, que fue el Imperio Romano del Occidente. Esta es mi visión. Bien, perfecto. A ver, Mauricio. Es más que nada una etapa en transición entre la antigüedad y el modernismo que venía en los siglos próximos. Bien. Bueno, bien. Está muy bien, la verdad, todas las participaciones porque tienen sentido y es como la visión moderna de la Edad Media, ¿no? Generalmente, si nosotros miramos a la la Edad Media, perdón, de una visión moderna, de una perspectiva de la modernidad, claramente vamos a llegar a esos conceptos, ¿no? Como generalmente se ha estudiado la Edad Media, ¿no? Como simplemente una etapa de pasaje de uno al otro, ¿no? De una etapa oscura, ¿bien? Una etapa donde no floreció nada, donde no se cultivó, donde no se creó nada nuevo. Bien, pero eso es una perspectiva moderna, nosotros somos modernos, ¿no? Nuestro pensamiento, el uso de la razón, el tener que explicar cada cosa que nosotros queremos argumentar, es una concepción moderna que nosotros mantenemos en la actualidad. Entonces, esa racionalidad, ¿eh? confrontada con esa espiritualidad de la Edad Media, bueno, la dejamos de lado, la dejamos como algo oscuro, como algo opuesto a nuestro pensamiento. Sin embargo, hay como un replanteamiento, una nueva reflexión sobre esta Edad Media que en realidad no fue tan oscura y no es que no haya pasado nada, no es que no haya ningún descubrimiento, ¿no? Como que hoy en día se hace una nueva forma de ver esa etapa histórica que no queda solo como hasta el nombre que se dio en la modernidad, es como que nada ocurrió, ¿no? Es una etapa, una edad media, ¿no? Como que no se caracteriza por nada, simplemente como algo que está entre la época antigua y la época moderna. Bueno, eso hay una resignificación y hay un descubrimiento de cosas positivas. Quizás no fue la gran evolución de la humanidad como tuvo muy buenos aportes o grandes aportes en la antigüedad o en la edad moderna, ¿no? Justamente en la edad moderna, esta visión se visualiza en lo que es el renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? Bueno, renacer de la época antigua, ¿no? Dejar esta Edad Media y renacer a lo antiguo, ¿no? A ese pasado greco-romano. Bien, bueno, eso es una visión moderna. Pero, sin embargo, desde el punto de vista actual, podemos resignificar lo que fue esta Edad Media. Bien, sobre lo positivo o sobre lo rico de la Edad Media, bueno, ahí podemos dividir a esta Edad Media en dos grandes etapas, ¿no? Lo que se llama la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿no? Vamos a encontrar que quizás esta concepción de etapa oscura va más vinculada o relacionada a lo que era la alta Edad Media, que fue desde el 476 al 1000, al año 1000, más o menos. ¿Bien? Esta sí podría considerarse como una etapa más oscura de estancamiento, ¿bien? Donde no podríamos eh, encontrar nada positivo o muy poco positivo. Y después tenemos la Baja Edad Media, que ahí sí, ¿no? Ahí sí hay riqueza, no solo espiritual, sino literaria, arquitectónica, ¿eh? El mundo de las artes, que ahí la Baja Edad Media del 1000 al 1453. ¿Bien? Sí, Ailis. ¿Podés repetir la fecha de la Alta Edad Media? Bueno, sí, 476 al 1000. Y la otra del 1000 al 1453 o 1492. Bien, entonces, ¿qué podemos destacar? Bueno, ahí tenemos varias zonas, varias áreas de la cultura donde podemos encontrar o descubrir avances, ¿no? Eh, Objetos, situaciones, procedimientos valiosos, ¿bien? De esta etapa, ¿bien? Por ejemplo, en la literatura, ¿no? Ahí vamos a mencionar todos los ámbitos. Por ejemplo, en la literatura, ¿alguien se acuerda alguna obra famosa de la Edad Media?
que estudiamos en el liceo. Yo por lo menos estudié en el liceo, creo que todavía está. Sí, a ver, Stephanie. Lo primero que me vino a la mente es la Divina Comedia. Bien, perfecto, De, exacto, ¿no? Dale, sí, dale. de Dante, Alighieri. Dante Alighieri, exacto, ¿no? Bueno, dentro de la literatura podemos encontrar clásicos universales que llegan hasta nuestro presente con una gran riqueza literaria, ¿no? Como por ejemplo la Divina Comedia, que se da en la Baja Edad Media, ¿bien? En el tema de la arquitectura, a ver qué se acuerdan de la arquitectura. A ver, Rafaela. Perdón, de la arquitectura no tengo no estoy tan segura, pero de escrita yo sé que de los filósofos, Santo Agustín y Bien, Tomás de Aquino, que son filósofos de la Edad Media. perfecto, sí, exacto, bien. Ahora lo vamos a hablar. Vamos a hablar ahí de filosofía. A ver, Gonzalo. Que de infraestructura fuera, creo que se empezó a dar en la Baja Edad Media la aparición de infraestructura gótica, la Bien, infraestructura perfecto. gótica en general, que principalmente se daba en lo que eran las iglesias europeas. Bien, perfecto. A ver, Evelyn. Sí, lo mismo sobre arte gótico, en especial sobre la Catedral de Notre Dame. Bien, exacto, muy bien, ahí va. Bien, Nicolás. Yo voy a comentar sobre la construcción de varios castillos, porque la necesidad de defensa lleva a la construcción de castillos, Bien, como por perfecto, está muy ejemplo, bien. como por ejemplo algunos castillos en España, por así decirlo. Bien, está muy bien, está muy bien. A ver, Santiago. Yo quería sumar lo de las cruzadas que se empiezan a dar. También, también. Pero ahora en lo que refiere a la arquitectura, ¿no? Estamos hablando de los aportes, ¿no? Por ejemplo, el arte gótico, ¿no? Esas iglesias que se daban en los centros urbanos, que se creaban en los centros urbanos, con aquella visión de llegar a lo más alto posible, ¿no? Como llegar a Dios, ¿bien? Es la arquitectura gótica, bueno, en la iglesia más conocida, más representativa, justamente es la iglesia de Notre Dame, ¿bien? En París. Pero antes de este arte gótico, tenemos lo que se llama el arte románico, ¿no? Había muchas iglesias de arte románico que era una forma de crear estas iglesias que no eran para los centros urbanos, que eran para eh, las zonas rurales. Bien, yo voy a tratar de compartirle por lo menos en el chat ahí lo que era arte románico, porque me parece importante, ¿no? Es un arte que si recorren Europa o miran Europa, hay varias iglesias en el medio rural que justamente estaban realizadas con este arte, ¿bien? De esta forma de construir. A ver si les puedo compartir. Bueno, ahí. Bueno, bien, ahí me quedó. Bien, bastante bien, se ve bien. ¿No? Esta es una típica iglesia de arte románico, es previa a el arte gótico, el más conocido, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad, en el siglo XIX, se da lo que se llama el neogótico, ¿no? El neogótico, que es una forma de imitar o tomar tendencia de lo que era el arte gótico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la iglesia de las Carmelitas en el Prado, que es un arte neogótico, ¿bien? Que toma las características de este arte gótico, pero el arte neogótico se da posterior en el tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿no? Ahí tenemos una iglesia de arte gótico. ¿Bien? Bueno, muy bien. Bueno, en el tema de la música también, ¿no? ¿Qué tipo de música prolifera acá en la Edad Media? A ver, ¿se acuerdan? Sí, yo también lo vi. Yo tomo como ejemplo mi etapa liceal, pero yo, por ejemplo, en el liceo lo tuve. A ver, Rafaela. Gracias. Teníamos los bardos que tocaban músicas románticas con sus liras, creo que se llaman. También las canciones eran principalmente de poesías, las trovadoras.
a trovas y con instrumentos como flautas, liras, ah, arpas y de sopro principalmente y más o Bien, bien, no es lo más tipo, eran instrumentos que ya existían, pero está muy bien, ¿no? El arte trovadoresco, bien. A ver, Lorena. Sí, también el canto gregoriano, que era de la música Claro, sacra. exacto. Bien, perfecto, ¿no? Dentro de lo que era, como ustedes dijeron, ¿no? Esa omnipresencia de la iglesia en todos los ámbitos, claramente también estaba en el ámbito artístico, ¿no? Y lo que respecta a la música, ¿no? Dentro de esa música que se cantaba en la iglesia teníamos el canto gregoriano, ¿no? Eh, Me imagino que lo habrán escuchado alguna vez, o el canto ambrosiano, que era un canto parecido que también se daba en estas iglesias, ¿bien? Bueno, muy bien. Después, tenemos el tema de la educación, ¿no? Este también podemos encontrar avances en este periodo. Empiezan a aparecer las primeras universidades, las primeras agrupaciones de docentes, las primeras agrupaciones de, de este dictado de diferentes conocimientos, ¿no? Las diferentes ramas de conocimiento ¿eh? instituidas o ingresadas en un mismo centro, ¿no? Es como el principio de las universidades. Por ejemplo, en la escritura se crea lo que es la letra cursiva, lo que es la letra minúscula, ¿bien? La utilización del papel, ¿no? Por ejemplo, se deja de usar los libros en esos rollos gigantes de papiros que se iban pasando y empiezan a crearse los libros de las formas que nosotros conocemos, ¿no? Esa de dos tapas y pasar las hojas, ¿bien? Desde el punto de vista, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Alguien adelantó algo de este punto de vista filosófico. ¿Qué encontramos en este punto de vista filosófico, ¿no? Algo hablaron, ¿no? Principalmente estas corrientes filosóficas buscaban fundamentar el teocentrismo, ¿no? El teocentrismo es que el Dios es el centro de las cosas, ¿no? Todo gira y todo acontece por mano y obra de Dios. Eso es el teocentrismo, a diferencia de la modernidad, de la ilustración, en el cual el centro va a ser el individuo. Bueno, en este caso, todas las corrientes filosóficas van a estar basadas en este teocentrismo. Bien, y ahí encontramos dos grandes corrientes. Por un lado, la patrística, y por el otro, la escolástica. Bien, la patrística y la escolástica, ¿no? Y en primera instancia, la patrística es aquella corriente filosófica que busca sintetizar y conciliar todo el conocimiento de la religión, bien, todos los dogmas, todo el culto, cómo se debía eh, rendir esa religión, bueno, estaba estudiado, analizado y descrito por esta corriente patrística, ¿no? Es una forma de organizar todos los conocimientos de la religión, de la iglesia, ¿bien? Cómo debía ser el culto, cuáles eran las condiciones en las cuales se celebraban, por ejemplo, las misas, cómo era el comportamiento que tenía que tener un individuo. Bueno, eso lo realizan, ese trabajo ideológico lo realizan los patrísticos, ¿no? Y ahí tenemos a San Jerónimo y San Agustín, por ejemplo. San Jerónimo y San Agustín. ¿Bien? Por otro lado tenemos la escolástica o los escolásticos, ¿no? ¿Qué importancia tuvieron estos escolásticos? Porque buscaron unir la razón con la fe, ¿no? Todo aquello que establecían los textos bíblicos y los textos religiosos, bueno, tratar de explicarlos a través de la razón, ¿bien? La creencia y la razón unidas, ¿bien? Todo aquello
que es establecido por Dios, bueno, yo tengo forma de explicar, yo tengo forma de razonarlo, yo tengo forma de escribirlo, tengo forma de el decir el por qué. Por eso estos escolásticos fueron importantes, ¿no? Tomar la fe, pero la explicación se realiza a través de la razón, ¿bien? A través de argumentos, ¿bien? Y el gran escolástico o el gran teórico de esta escuela es Santo Tomás de Aquino, ¿bien? ¿Alguien más quiere aportar algo de estos autores, de los patrísticos o escolásticos? Sí, a ver, Stephanie. De Santo Tomás de Aquino, me acuerdo que la forma que explicaba, por ejemplo, la existencia de Dios era a través de 5 vías, que él creó 5 vías en las que él intentaba alcanzar la existencia de Dios. Bien, perfecto, exacto, muy buen ejemplo, ¿no? Exacto, ¿no? La existencia de Dios no solo existe y queda ahí, ¿no? Yo tengo que explicar, ¿no? A través de la razón el por qué demuestro su existencia. Por eso es muy importante eso, ¿no? Razón con fe, ¿eh? La escuela escolástica, ¿bien? Dentro de este desarrollo, dentro de este desarrollo de la Edad Media, bueno, existieron dos grandes herramientas, dos grandes causas que produjeron una unificación de todo este territorio, ¿no? A través de dos grandes herramientas, dos elementos, ¿eh? Se produjo una unificación de esos territorios vastos, ¿no? Ya no existía ese imperio romano, ya se había atomizado, se había pulverizado ese imperio romano, entonces todos esos lugares que crearon, todos esos reinos, esas jurisdicciones, tuvieron como elemento unificante y como elemento de comunión dos grandes herramientas. Por un lado, el papel de la iglesia y por otro lado, el papel del idioma latín. Bien, toda esa pulverización de territorios, toda esa fragmentación de lugares, ¿eh? Tuvieron como cosa común, como elemento unificador, por un lado la iglesia y por el otro lado el elemento en latín. Bien, por un lado la iglesia, ¿no? La iglesia fue uno de los principales nexos de conservar lo que fue su pasado, el pasado greco-romano. Todo aquello que había quedado del Imperio Romano quedó gracias a el papel de la iglesia, ¿no? No solamente el derecho, ¿no? ¿Se acuerdan de los glosadores y los posglosadores? Algo que vamos a ver en la clase próxima, ¿no? Sino el aparato administrativo, sobre todo la educación, ¿eh? Siguió adelante a través de esta institución, ¿bien? Una de las pocas cosas que los bárbaros tuvieron confianza, ¿no? Estas sociedades nuevas bárbaras, estas tribus, no tenían la suficiente capacidad, por ejemplo, para entender el derecho romano o para sensibilizarse con las artes existentes en el pasado, esas artes greco-romanas. Sin embargo, fueron convencidos, fueron eh, captados por esta religión, por esta iglesia católica, ¿bien? Entonces, esta iglesia católica sirvió como unión, ¿bien? Por otro lado, el latín, ¿no? El viejo idioma de los romanos, sirvió porque todos los ilustrados, todos los intelectuales de todas las zonas, de todas las regiones, de todo lo que eran las provincias romanas, se manejaban ¿eh? o se manejaban a través de este idioma, ¿no? Y todas las relaciones entre las diferentes zonas
se realizaban a través de este idioma. Bien, por eso fue importante la unificación. Todos los letrados, todos los intelectuales seguían usando el idioma latín. Bien, ¿por qué nos llamamos nosotros a América Latina? ¿Por qué nosotros nos encontramos dentro de esta región mundial, ¿no? Porque me imagino que latina viene de latín, ¿no? ¿No les parece? ¿Por qué somos América Latina? ¿Qué es lo que nos une para considerarnos con otro país somos latinos? Bien. A ver, Santiago. Por lo que sé, por nuestra lengua, o sea, el español se desarrolló a partir del latín y otras lenguas más como el francés y el portugués, pero específicamente esta parte de Latinoamérica es por la lengua española. Bien, a ver, Gonzalo. Sí, iba a ir más o menos por lo mismo de cómo los integrantes de España, que en ese momento, posterior a la Roma, eran los visigodos, los que llegaron al territorio que actualmente es la zona ibérica, pero también quería hacerlo una apreciación por el tema de la iglesia, si acá pueden entrar, ahora que estoy hablando de España, que la iglesia como también tiene empezó a tener poder militar, poder de control de una nación, de un pueblo, en forma de qué es lo que están buscando, qué es lo que están queriendo luchar. Porque si no estoy mal, que acá entra en la Edad Media, es la pelea española contra el Imperio Otomano, contra los musulmanes, que en ese momento estaba siendo invadida por los mismos. Bien, sí, vamos a ver cómo el papel de la iglesia, nosotros vimos, la estamos viendo del lugar unificador, ¿no? Como que sirvió para unir los diferentes territorios. Después vamos a ver todo el poder que tiene, que va a adquirir esa iglesia, ¿no? Y cómo ya lo vemos justamente en la arquitectura, ¿no? Las arquitecturas más magníficas, más ostentosas, justamente son de la iglesia católica, ¿bien? Pero bien, seguimos con esto de latinos. A ver, alguien que me pueda resumir por qué somos latinos entonces. Tuvieron bien las participaciones, pero en resumen, ¿por qué nos consideramos América Latina? ¿Por qué somos latinos, por ejemplo? A ver, Rafaela. Creo que en una palabra solamente colonización. Bien, pero hay países que no son latinos y también fueron colonizados. A ver, Lorena. Porque nuestras lenguas provienen del latín, de las lenguas romances. Bien, exacto, exactamente, ¿no? Lo que nos une con los otros países de América Latina o latinos es que nuestro idioma proviene del latín, ¿bien? Es una derivación del latín que empieza a partir del siglo sexto a tomar características propias, individuales, pero tanto el portugués como el español llegó a América Latina y también el francés, por ejemplo, en las Guyanas, nos engloba como latinos. Somos América Latina porque nuestras lenguas derivan justamente de ese idioma, ¿no? Al contrario de aquellos países que hablan inglés, el cual tienen una procedencia anglosajona, ¿bien? Como les decía, ¿no? A partir de este 6, el siglo VI, y después se consolida en siglos posteriores, empieza a existir estas derivaciones del idioma, del latín, ¿bien? ¿Qué idiomas latinos conocen, más allá del español, el portugués y el francés? A ver, Gonzalo. El romano, el rumenio, creo que se dice, la lengua rumania. Rumano, exacto, el rumano, ¿bien? El idioma rumano también, ¿no? Los romanos son considerados en Europa latinos, muy bien. A ver, Nicolás. Diría que el italiano también. También, exacto, muy bien. A ver, bien, perfecto. A ver, Rafaela, ¿querías agregar más? ¿Algo más? Creo que los compañeros ya lo dijeron.
Bien, perfecto. A ver, Lorena. Las lenguas que provienen de, por ejemplo, en España, Cataluña, y eso, ¿no? Serían también lenguas derivadas del latín. Bien, también, sí, tal cual. ¿No? Esas lenguas romances, ¿no? Esas lenguas que se empezaron a diferenciar, bueno, crearon diferentes idiomas que conocemos actualmente, ¿no? Como lo dijeron muy bien, español, portugués, italiano, portugués, el rumano, ¿bien? Bueno, muy bien, seguimos entonces. Con respecto al proceso político, ¿no? Hablamos de varias características, ¿no? A ver, yo les repaso, ¿no? Hablamos de primeramente cómo surge esta Edad Media, ¿no? ¿Dónde la ubicamos temporalmente y cómo surge la Edad Media? Bien. Después hablamos de la importancia, o más que la importancia, los aportes de la Edad Media, ¿no? Y ahí hablamos de literatura, arquitectura, música, educación, filosofía, ¿bien? Hablamos de los dos elementos unificantes en este periodo y bueno, vamos a hablar de un poco el proceso político y económico, ¿bien? Ustedes lo dijeron anteriormente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el proceso político que se produce en esta etapa? Bueno, justamente la atomización del Estado, ¿no? La pulverización del Estado, ¿eh? La fragmentación de lo que fue el Imperio Romano, ¿bien? Si bien no es que no quedaron resabios, no quedaron rastros de ese imperio, pero sí, en principio ese poder que estaba centralizado, bueno, se descentralizó, cosa que luego en la modernidad va a tomar un efecto contrario y va a volver justamente a la centralización del poder, ¿no? Pero aquí vemos la multiplicidad de reinos, ¿no? Reinos que muchas veces tenían una aparición, una existencia efímera, ¿no? El único quizás, ¿eh? El único reino ¿eh? que tuvo una existencia bastante considerable es el Imperio Carolingio. ¿Alguna vez escucharon el Imperio Carolingio? ¿Quién estaba a cargo del Imperio Carolingio? Bueno, era Carlomagno, no sé si lo escucharon, ¿no? Del 743 más o menos al 814 existió este imperio carolingio que unía, por ejemplo, lo que era la provincia de la Galia, de Italia, de Germania, ¿no? Ahí existió un imperio carolingio que fue como un intento de, de un intento parecido a una organización estatal, parecida a lo que fue el Imperio Romano, ¿bien? Pero generalmente la característica es la fragmentación, ¿no? La pulverización del poder, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Quién tenía el poder? Y ustedes ya lo mencionaron anteriormente. ¿Quién tenía el poder? ¿O cómo se ejercía este poder? ¿No? Esta pulverización, esta descentralización del poder. Ya no teníamos un Estado ¿eh? que estructuraba todo de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Quién tenía el poder? ¿No? Que habíamos hablado, ustedes mencionaron los feudos, el señor feudal, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cuál era la ¿Podría situación? repetir la pregunta, por favor? Se me cortó. Sí, ¿cómo era? Sí, perfecto, cómo no. ¿Cómo se ejercía el poder en la Edad Media, ¿no? Dijimos que ya no existe ese poder centralizado, como por ejemplo el emperador que bajaba su poder y lo extendía a lo largo de todos los individuos y de todo el territorio. Ahora, ¿cómo funcionaba ese poder? A ver, Santiago. ¿No era el clero el que tenía el concentraba el poder? No necesariamente, no necesariamente. Tenía mucho poder, pero no la totalidad, ¿no? A ver, Rafael o Nicolás. Creo que el poder era concentrado principalmente en el señor feudal y él dividía su poder en como en subalternos, no sé si esta palabra existe, que quedaban en distintos lugares. Entonces el poder era bastante descentralizado
pero estas personas eran sujetos del señor feudal en distintas partes de los feudos. Bien, a ver, Nicolás. Yo diría que el poder estaba dividido entre la nobleza y el clero. Bien, Y a ver, Morena. Sí, yo voy a decir que por más de que existía un rey, un monarca, este asignaba a otros nobles, que eran los señores feudales, y que dentro de los feudos, de sus territorios, ejercían un poder que era casi como el de un rey. O sea, tenían el poder absoluto dentro de su territorio. Claro, exacto, ¿no? Existía lo que se llamaba las pequeñas jurisdicciones, ¿no? Dentro de cada territorio, dentro de estos feudos, quien ostentaba, quien ejercía el poder, justamente eran estos nobles, estos señores feudales, ¿no? Que a contraposición o en el otro lugar de la relación existían los siervos, ¿no? Los siervos y vasallos, ¿no? Que debían brindarle determinadas actividades o debían desarrollar determinadas actividades de trabajo a favor de el señor feudal y este señor feudal en contraprestación se obligaba a su protección. Bien, esos pequeños feudos a su vez estaban relacionados también con el clero, ¿no? El clero como unidad central, pero a su vez en cada feudo ese poder se ejercía directamente por el señor feudal. Bien, bueno, ¿alguna duda sobre esto? Si no, vamos a la economía, ¿no? ¿Qué es lo que no queda? Y bueno, ya daríamos por terminada esta aproximación a la Edad Media, ¿bien? ¿Qué pasó en la economía? Bueno, en primera instancia hubo un claro detrimento de esta economía, ¿no? En la Alta Edad Media, en el primer periodo, ¿qué pasó, no? Estas invasiones llevó a una ocupación de tierras. Estas tierras ya no se podían cultivar de buena forma, ya no producían lo mismo que producían antes, ¿bien? Y por otro lado, también disminuyó lo que eran las exigencias en los productos, ¿bien? Ya no se buscaba un producto elaborado con ciertas condiciones, ¿no? Como eh, quien recibía el producto no tenía muchas exigencias. Entonces eso llevó también a una baja producción en cuanto a la calidad de los productos, ¿bien? ¿Qué pasó en la Baja Edad Media? Y es uno de los puntos importantes de la economía. Bueno, se produjo una expansión agrícola, ¿no? Como un gran desarrollo en lo que era la agricultura, ¿bien? ¿Cuáles son las condiciones por las cuales o las causas por las cuales se expandió esta agricultura, ¿no? Esta producción, este boom productivo en la Baja Edad Media? Que vamos a ver que todo ese boom productivo y esa expansión agrícola lleva justamente al fin de la Edad Media, porque bueno, aparecen otros actores que bueno, buscan otros intereses, pero esta expansión agrícola se produjo por 10, vamos a mencionar 10 grandes causas, ¿bien? Y con esto terminamos. No, después tenemos la condición de la mujer en la Edad Media, pero vamos rápidamente que no es complicado tampoco, ¿bien? ¿Por qué se produjo esta expansión agrícola? Primero por el crecimiento demográfico, ¿bien? Hubo un crecimiento demográfico, ¿bien? Las ciudades empezaron a perder fuerza, ¿no? Esos centros urbanos dejaron de tener tanta fuerza, entonces los individuos pasaron desde la ciudad a el campo, ¿bien? Y esto produjo un gran crecimiento demográfico. Bueno, luego vino la peste negra y bueno, también hubo un tercio de la población que falleció. Pero bueno, antes de esta peste negra hubo un gran crecimiento demográfico que permitió mano de obra agrícola, ¿bien? Segundo, ampliación de las áreas de cultivo, ¿bien? ¿Qué pasó acá? Es que se empezaron a
desmalezar todos los terrenos vírgenes con flora nativa. Entonces, todos estos terrenos que habían ganado la vegetación en estos terrenos, empezaron a utilizarse también para la producción agrícola, ¿bien? Tercero, incorporación de mejores técnicas, de mejoras ¿Podría técnicas, repetir ¿bien? el segundo? Lo perdí, por favor. Sí, el segundo, ampliación de las áreas de cultivo. Gracias. Tercera incorporación, no era incorporación de mejoras técnicas, ¿no? Como por ejemplo el arado de hierro, ¿no? Antes el arado de madera permitía una producción mucho menor a la que se empezó a realizar con la utilización de este arado de hierro, ¿bien? Empezó a utilizarse el tiro del caballo, ¿no? Esa producción agrícola no solo se realizaba por intermedio de bueyes, empezó a utilizarse a través del caballo. Se inventó un tiro que permitía utilizar los caballos en la producción, ¿bien? Y la invención del molino de agua, ¿bien? ¿Eh? Con la existencia de este molino, bueno, se podían procesar más dinámicamente y más eficazmente determinados productos, ¿bien? Como la harina, el trigo, ¿bien? A ver, Stephanie. Lo que yo me acuerdo es que una de las técnicas de agricultura era que empezaron por ejemplo, eh, planto en una zona y para la siguiente temporada planto en otra, de manera que no todas las zonas estén ocupadas todo el tiempo. Perfecto, excelente, y me lleva al punto 4. Excelente intervención, ¿no? La mejora de la productividad. ¿Qué significa? Bueno, lo que dijo muy bien Stephanie, ¿no? La rotación de cultivos, no solo las mejores técnicas, sino un mejor uso de los recursos. Entre ellos es la rotación de los cultivos. Si yo a un determinado a una determinada porción de terreno, cultivo y no le doy tiempo de recuperar, bueno, eso no genera una buena producción. Bien, si yo roto los cultivos, la producción va a ser mucho más productiva. Bien, el punto 5, ¿no? Generación de excedentes y especialización regional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, empezar a cultivar en cada zona lo que es más productivo para esa zona, ¿no? Por ejemplo, en Francia empiezo a cultivar vinos, ¿bien? Por el clima me va a permitir una mejor producción, ¿bien? Bien, eso se llama generación de excedentes y especialización regional, ¿no? A cada lugar lo eh, planto, cultivo me, lo que es más productivo en esa zona, ¿bien? Bueno, el punto 6, expansión de los intercambios comerciales, ¿no? En esta baja Edad Media, bueno, empieza a resurgir ese comercio, a esa unión entre diferentes zonas, que si bien en la Alta Edad Media no estaba terminado definitivamente porque existían caminos romanos, existían rutas de comercio, bueno, en esta Baja Edad Media eso se expande, ¿no? Se mejora, empiezan a intercambiarse diferentes lugares de comercio. Bien, a ver, Ailis. ¿Cómo era el nombre este del 6 que me perdí? Expansión de intercambios comerciales, ¿bien? Los Gracias. viejos caminos romanos de piedra, bueno, empiezan a recuperarse, empiezan a generar conexión entre los diferentes lugares, entre las diferentes zonas, ¿no? Porque no todas las zonas producían lo mismo, entonces el comercio se hacía fundamental, ¿bien? Bueno, el punto 7, ¿no? Punto 7, aparición de la clase mercante, ¿bien? Aparece los comerciantes, ¿bien? Que justamente eh, su tarea es unir los diferentes comercios, unir los diferentes productos, ¿no? La clase mercante o mercantil va a proporcionar que esos productos sean colocados, que encuentren
un lugar donde poder venderse, ¿bien? Por eso es fundamental, son todas causas para esta expansión agrícola, ¿bien? Bueno, el siguiente punto, que creo es el 7, ¿no? O el 8, desarrollo del crédito y de la banca, ¿bien? ¿Qué implicaba esto, el desarrollo del crédito y la banca? Bueno, que quien quería producir más o quien quería tener, por ejemplo, un adelanto tecnológico, bueno, si no tiene el suficiente dinero para comprarla, igual lo puede hacer, porque tiene un banco que le presta ese dinero. Entonces, este crédito, esta posibilidad de crédito, la existencia de estos bancos también ayudan a esta expansión agrícola, ¿no? Bien. Bueno, después tenemos el progreso de la producción manufacturera, ¿no? O manufacturada, como quieran, manufacturera o manufacturada, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que ya la producción manufacturera no se iba a realizar en la propia casa del individuo o en el propio feudo, ¿no? Van a empezar a existir en los que se llaman los talleres, ¿bien? Lugares donde se realizaban específicamente esta manufacturación, ¿bien? Empieza a surgir una industria independiente. Y los dos últimos puntos, es el auge de la circulación de la moneda, ¿no? Todo esto que dijimos, ¿no? La colocación de los productos en el comercio, la relación con otras diferentes zonas, con otros productores, se puede realizar gracias a que existe esto, ¿no? La circulación de la moneda, ¿bien? La existencia de este bien de cambio, ¿bien? Y por último, y como resumen, que sirvió para la aparición, para el crecimiento agrícola, bueno, justamente la afirmación de este orden feudal, ¿no? El poder de los señores feudales permitió un mayor desarrollo de la agricultura. ¿Por qué? Porque era mano de obra barata, ¿no? El señor feudal no le pagaba un salario a su súbdito, ¿bien? ¿Eh? Y eso permitió también, ¿no? Porque la mano de obra era abundante y era barata, ¿bien? Sí, Santiago. Una pregunta, profe, creo que me perdí y puse 11 puntos en 10 de 10. Sí, no te perdiste, no, lo de haber contado mal yo. Creo que a dos le puse el mismo número. Está bien, 11, está perfecto. Bien, gracias. Bueno, bien, ¿alguna duda? Y vamos a lo último, que es la condición de la mujer en esta etapa, ¿bien? ¿Cómo es esta concepción de la Edad Media o cómo la entienden o cómo lo interpretan los diferentes autores que estudian esta Edad Media? Y bueno, es una interpretación dual o antagónica, ¿no? Por un lado, hay determinados textos que descubren o advierten o establecen que la mujer estaba en una situación mejor que en la época antigua. Y sin embargo hay otros autores y hay otros textos que en realidad ubican a la mujer en una situación aún peor de lo que era, por ejemplo, en el Imperio Romano, ¿bien? Desde un lado positivo, de una órbita positiva, bueno, se da relevancia a lo que es la imagen de la Virgen María, ¿no? Entonces, cómo eh, esta mujer, una mujer es la que da vida al propio Dios, al propio Jesús. Bien, desde ese punto de vista se entiende que es una valorización de la mujer, ¿no? Es en esta etapa donde la Virgen María pasa a un plano importante en lo que es la liturgia, en lo que es la religión, ¿bien? Sin embargo, hay muchos textos eh, que consideran a la mujer, por ejemplo, un mal necesario, bueno, en realidad eh, ningún tipo de visión optimista con respecto a la mujer, ¿bien? Ahora yo les leo, terminamos con esto y yo le leo, por ejemplo, lo tienen en el libro, ¿no? Pero algunos textos referidos a la mujer, por ejemplo.
Ahí lo tienen en el libro, ¿no? Bueno, muy bien, acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La mujer está sujeta al hombre a causa de la debilidad de su naturaleza, tanto mental como corporal. El hombre es el principio de la mujer y su fin, así como Dios es el principio y fin de toda criatura. La mujer se halla en sujeción de acuerdo con la ley de la naturaleza, pero un esclavo no. Los niños deberían amar a su padre más que a su madre, ¿no? Según Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Esa es una de las visiones más negativas que encontramos de la mujer en esta época, ¿no? En resumen, y lo que me gustaría que les quede claro, bueno, la situación de la mujer primero, en primera instancia no la encontramos en todos los documentos, no es un tema recurrente, pero en el análisis de los diferentes documentos referidos a la mujer, bueno, encontramos partes positivas y partes negativas, bien, consideraciones negativas y consideraciones negativas. Por eso es una visión un poco dual o antagónica, bien. Bueno, ¿alguna duda sobre algo de la Edad Media o algo de esta visión general, estas pinceladas básicas que vimos de la Edad Media? Si no, nos vemos la clase que viene y bueno, ahí sí, vamos con lo que es el derecho medieval o el derecho en la Edad Media. Sí, Martina. Profe, a ver si entendí bien el tema de las mujeres en la Edad Media. Claro. Para poder entender mejor la situación de las mujeres, va a depender el autor que le haya escrito sobre el tema, así cuando leamos, porque hay dos puntos, el punto como negativo y el positivo. Bien, exacto, sí, tal cual, eso mismo, ¿no? Que hay una visión un poco contradictoria, ¿no? O eh, no podemos generalizar que haya una visión tanto más positiva o tanto negativa. Encontramos diferentes documentos, diferentes fuentes que unas van a una situación más considerada de la mujer y otra menos considerada. Sí, Rafaela. Gracias. Es más una curiosidad mía. ¿Cómo fue así que se quedó tan fuerte la presencia cristiana en la vida de las personas en la Edad Media? ¿Y cómo fue el proceso de cómo tomada de poder de la Iglesia Católica? Porque se tomó la parte más importante, de todas, casi más que el propio rey. ¿Cómo fue esto, así, esta transición? Bueno, bien, es una buena pregunta y bueno, un poco refleja lo que vimos, ¿no? La Iglesia Católica, a partir del emperador Constantino, fue la iglesia oficial del Imperio Romano. Bien, ¿qué quiere decir? Que la Iglesia ya tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana ya tenía una importancia en el Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, no cae la iglesia, no caen las instituciones políticas, pero no religiosas. Por lo tanto, ¿no? Todo ese conocimiento o toda esa historia que tenía el Imperio Romano, mucha queda en manos de la iglesia. Entonces, en esta próxima etapa, ese antecedente, ¿no? Ese antecedente de la Iglesia Católica la hace convertirse en algo mucho más poderoso, con mucho más herramientas, ¿eh? Para manejar y consolidar ese poder, ¿bien? Esa Iglesia Católica también pasó a lo que es el Imperio Romano de Oriente, ¿bien? Pero la Iglesia Católica ya era la religión oficial del Imperio Romano, ¿bien? La parte política del Imperio Romano de Occidente, pero no cae la parte religiosa, ¿no? Y como dijimos, ¿no? Sedujo, conquistó a todos esos pueblos bárbaros también. Fue una de las instituciones que tuvo esa capacidad de captar a esas nuevas civilizaciones, a esos nuevos pueblos que caían ahí en lo que era Roma, ¿bien? Y solo más una pregunta, ¿cómo fue la transición desde la mitología romana, que era basada principalmente en los ideales griegos, para el cristianismo? Bueno, bien. Bueno, lo que tiene es que, bueno, es la fuente que utiliza, ¿no? En realidad, la fuente en el cual es el pilar
de la Iglesia Católica son las Escrituras, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿bien? Se basa el pilar de la Iglesia en la interpretación de esos documentos. A ver, Candela. Ah, profe, no, lo mío era tipo un dato nada que ver, que es que mi tía estudió con vos en la facultad, Lorena López, que me dijo que te... Ah, bueno, bien, muchas gracias. Dale, mandale saludos, me acuerdo, cómo no, mandale saludos. Sí. Gracias. Y tengo una pregunta que es si para el siguiente parcial iría tipo todos los temas desde lo que está en el primer parcial y el segundo incluiría eso también, ¿no? ¿O Sí, sería también. solamente del... Ok, está. No, va Gracias. todo, va todo. No, de nada. Bueno, muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por participar. Nos estamos viendo el jueves Gracias. que viene. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias,